Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy os voy a explicar cómo utilizar un tocadiscos automático. Si el tuyo no es automático, tienes que poner el brazo con la mano, pues este no es el vídeo que necesitas. Pero no te preocupes porque ahí arriba te dejo el enlace para que sepas cómo utilizar con cuidado un tocadiscos manual y no dañar tus discos ni tu aguja. Las conexiones de un tocadiscos son muy sencillas. Normalmente lo que tiene es una salida de audio con una toma RCA. A veces el cable va integrado, es decir, que ya sale de tocadiscos, y a veces puedes conectar cualquier cable, como tengo yo aquí, porque directamente lo que tiene son dos hembras a las que conectas un cable que tenga machos por los dos lados. Y lo conectas por un lado al tocadiscos y el otro lado al amplificador o al preamplificador si te hiciese falta. Aquí se pueden ver las conexiones típicas que tiene cualquier amplificador de audio. Y bueno, empiezo por la toma de tierra a la que va conectado el tocadiscos directamente con un cable específico que tiene. Algunas veces este cable de tierra va integrado en el cable RCA, es un cable RCA con un pequeño cablecito de tierra y se conecta aquí. Y algunos tocadiscos no tienen salida de tierra, como por ejemplo el Audio-Técnica LP120. En ese caso solo hay que conectar el cable RCA por la entrada de fono. Los amplificadores que tienen esta entrada de fono lo que hacen es aumentar esa señal que le llega del tocadiscos para poder amplificarla a un buen volumen, y por eso aquellos amplificadores que no tienen entrada de fono, lo que ocurre muchas veces es que si conectas el tocadiscos pues se oye a un volumen muy bajo, con lo cual haría falta un amplificador externo al que conectaríamos este cable y otro cable RCA que vaya del preamplificador directamente a fono. También tenemos entrada para el sincronizador de radio y una entrada auxiliar en la que yo tengo metida la mesa de mezclas a la que tengo conectada los dos Audio-Técnica. Por aquí vemos unas conexiones para pletinas de cassette y yo tengo una pletina cassette conectada, y en este lado la salida de altavoces. Solamente tengo una pareja de altavoces, por eso tengo los 4 conectores de abajo libres, y para cada altavoz tenemos un cable doble con su polo positivo y el negativo. Una de las primeras cosas que debes tener en cuenta es la velocidad a la que se reproduce el disco que vas a poner. La mayoría de los discos grandes como este se reproducen a 33 revoluciones por minuto y la mayoría de singles pequeños se reproducen a 45 revoluciones por minuto. Pero esto no siempre es así. Tenemos que buscar en nuestro disco la velocidad a la que se reproduce, 33 o 45, y mover el selector según lo que necesitemos. La velocidad del disco no siempre está relacionada con su tamaño, así que lo que tienen algunos tocadiscos como este es un mecanismo que reconoce si el disco es de 12 pulgadas o de 7, y así cuando le das al botón de inicio el brazo se coloca siempre al principio del disco, sea grande o pequeño. Recuerda que para los singles que tienen este agujero grande debes utilizar un adaptador. Además de los dos Audio-Técnica que uso yo, también tengo puesto este en el salón para que mi hija Jara sobre todo pueda poner discos. Si el vídeo te ha gustado y ha sido útil, no olvides darle al like, dejarme tus comentarios y suscribirte al canal porque muy pronto habrá nuevos vídeos. Un saludo.